Bueno, hoy vamos a empezar con Vecinos de Carver. Vamos a pensar este cuento sobre todo desde el punto de vista de su estructura, a la luz o la sombra de la clase anterior de Pacheco y de Reid, y también en conjunto con Un día perfecto para el pez plátano. Vamos a ver cómo tanto Salinger como Carver, yo les decía, contorsionan cierta trivialidad hasta llegar a desenlaces muy distintos en términos formales, ¿no? Entonces vamos a ver en principio un poco de qué va cada cuento, pero sobre todo pensar a ver si podemos leer la forma en términos de contenido, ¿no? Que es un poco como la propuesta de la materia en su conjunto. Antes de entrar al texto, vamos a repasar un poco lo que serían los pilares fundamentales de la poética de Carver, las características básicas de esta corriente en la cual él se inscribe, que podríamos llamar el minimalismo. Vamos a repasar un poco un artículo que publicó en el New York Times en 1983, donde él va haciendo una especie de decálogo con respecto a lo que él piensa sobre la tarea de escribir cuentos, ¿no? Carver escribió poesía, escribió también cuentos, un maestro de la forma breve, podríamos decir. Entonces vamos a ver qué piensa específicamente con respecto a la cuestión de la escritura de cuentos, ¿no? Entonces, este artículo se llama On Writing, ¿no? Y yo les decía, funciona como una especie de decálogo donde él va a ir presentando distintas características o aspectos del género y haciendo alguna definición muy escueta, también muy lacónica, ¿no? En coincidencia con estas características del minimalismo. El tiempo, dice, tiene que ser la lectura de un tirón, ¿no? Un poco en coincidencia con lo que decía tanto Pacheco como Reid, cuando intentaban definir algunas de estas características tan difíciles de definir con respecto al cuento. Y yo decía, quizá la cuestión cuantitativa, el hecho de que el cuento es una forma breve, sea una de las categorías más operativas, porque después en función de eso van a aparecer algunas características formales como la precisión, etc. La sintaxis y el léxico se caracteriza por la sencillez. Vamos a ver que Carver adopta tonos austeros. Con respecto a la innovación, esto es interesante para pensar en términos de vanguardia, realismos, ¿no? Esas discusiones que vienen desde Lukács son discusiones complejas, donde hay bibliotecas de ambos lados. Bueno, Carver está contra las innovaciones formales, contra la experimentación, ¿no? Yo digo, van contorsionando cierta trivialidad, pero no hay grandes contorsiones formales, ¿no? Carver escribe, aparentemente, dice él en sus propios términos, como el norteamericano sencillo de clase media, ¿no? Quiere expresar un poco esa visión media de las cosas. Sus textos son claros, como lo son en algún punto las pinturas de Hopper. Yo les decía la clase pasada, Hopper, pintor norteamericano del siglo XX, que también se caracteriza por estas pinturas un poco silenciosas, la pintura más famosa, Nighthawks, ¿no? Noctámbulos. Son momentos breves, postales, con una narrativa muy acotada, muy escueta, donde parecería estar pasando muy poco, pero que tienen condensadas ciertos climas, ciertos ambientes que están repletos de sentido, de todas maneras, ¿no? Entonces, un poco podríamos pensar la poética de Carver, las características formales de su literatura, en sintonía con estos aspectos pictóricos de este pintor, Edward Hopper, que un poco lleva las premisas del minimalismo al lenguaje de la pintura. Los temas, dice Carver, son cotidianos, temas mínimos, así deben ser, así piensa sus cuentos. Las palabras están cuidadosamente elegidas, un poco en sintonía también con lo de Pacheco Rey, la idea de precisión, la idea de que el cuento es una forma en prosa que se vincula con la poesía,
En el sentido de que no debe sobrar nada, ¿no? Entonces las palabras están cuidadosamente elegidas, un poco también yo se lo decía con respecto al cuento de Walsh, hay cuentos donde se ve más, se ve mejor esta característica, ¿no? La dirección de la historia, en la forma en que él concibe los relatos, dice, escribe sin tenerlo del todo claro, contra Hemingway, contra Poe, que nosotros vamos a leer sus propios decálogos que levantan la bandera de la estructura previa, ¿no? La del bosquejo. Esto de tener un borrador, de tener toda la historia en la cabeza, toda la estructura del cuento y luego empezar a escribir, bueno, un poco más inorgánicamente Carver se pone a escribir sin saber hacia dónde va a ir la historia y quizás eso tenga un efecto a nivel de la estructura. Vamos a ver este relato con ese final ahí que sigue un poco esta idea de inconclusividad que veíamos en Reid. El conocimiento que se le brinda al lector, bueno, en Carver, y esta es una característica fundamental de su obra, tanto poética como en prosa, hay elementos fundamentales que no están explícitamente enunciados, ¿no? Lo que podríamos vincular con la teoría del iceberg de Hemingway, ¿no? Es decir, esta idea de que hay una superficie visible que es lo que narra el cuento, y por debajo hay ciertos aspectos fundamentales que quedan ocultos, ¿no? La importancia de aquello que no se dice, ¿no? Y esto en Vecinos de Carver es fundamental. La teoría del iceberg creo que está jugando fuerte en el cuento que vamos a leer en el marco de la materia, ¿no? Es decir, vamos a tener acceso a una superficie que todo el tiempo está insinuando un fondo que no se nos presenta, ¿no? Entonces, un poco el trabajo que tenemos que hacer es pensar esos elementos acotados con respecto a ese fondo que tiene una carga existencial, ¿no? Un poco también ahí el vínculo puede ser con las pinturas de Hopper. Hay una superficie, hay una punta que nos muestran y se insinúa toda una gran oscuridad. A veces esa punta es luminosa, ¿no? Pero lo que hay abajo suele ser un poco más oscuro en términos también narrativos, textuales, quiero decir, que son difíciles de acceder. La descripción es fundamental. Esta es una característica del realismo. En general, los textos de Carver son textos realistas, y dice, acá se juega el sentido de la proporción, de la medida de las cosas. Por eso él propone usar un lenguaje claro y preciso, ¿no? Que no haya grandes confusiones, y los registros, un poco en sintonía con esto que yo le decía, la idea de realismo. Bueno, Carver va a incorporar registros orales. Cada personaje tiene una forma particular de hablar, que también es una característica del realismo. Eso nosotros lo vamos a ver con bastante espesor teórico, el problema del realismo. Tampoco todo el que podría ser, porque yo nombré a Lukács y no vamos a pensar cómo Lukács discute la vanguardia, pero digo, en la unidad 4 vamos a pensar el género del realismo con bastante profundidad teórica. A mí me parece un tema interesante, el tema del realismo. Entonces, esas serían las principales características que nos sirven como para tener una brevísima introducción a la forma en que Carver concibe el arte de narrar un cuento, una forma breve, ¿no? Entonces, con este pequeño video hacemos un corte y entramos en el cuento directamente en el video que sigue. Yo voy a hacer una entrada muy superficial también, un poco siguiendo la idea de la teoría del iceberg, para no agotarlo. En presencial podríamos ir haciendo un diálogo, acá no podemos, y yo no quiero agotar las instancias de los recortes, ¿no? Es decir, es un cuento muy breve, muy condensado. Si me pongo a recortar, como que es después difícil que ustedes hagan ese propio trabajo. Yo voy a hacer algunos recortes muy menores, pensando un poco en la idea de que ustedes finalmente lo trabajen en función de esto que vimos con Pacheco y Reid en la clase anterior, y lo que vamos a seguir viendo con Salinger en la clase que sigue. Con ese cuerpo ahí de textos que funciona como una sola gran cosa, yo quiero que trabajen este texto. De todas maneras, vamos al video que sigue y alguna cosa vamos a decir. Feel 1,000 petals.
so tired.